de la Argentina, ¿no? Sí, así es. Que les toca para hacer campaña. Bueno, pero está el tema de la campaña, que por eso los convocamos. Hoy salió la información del INDEC, dice que la pobreza bajó, ¿es así? A ver, primero, y lo que no quiero dejar de decirles, el agradecimiento por esta convocatoria a debatir en una campaña donde no se está debatiendo nada. A mí me hubiera gustado en particular debatir con aquellas personas con las que compiten en el mismo nivel, pero sé perfectamente que no aceptaron la convocatoria y por supuesto que siento un gran respeto por los colegas con los que me va a tocar debatir, ¿no? Primero, creo que hay que ser muy cuidadoso con el análisis de los números cuando los números se miran solamente desde la frialdad de la estadística. Yo creo que no estamos bien, más allá de que pueda haber algunos indicadores optimistas respecto de que podríamos tener recuperación en algunas áreas, pero también es cierto que estamos recuperando la economía o recuperando el crecimiento perdido en el último año. Y en el mejor de los casos, entonces, estamos empatados en lo que era fines del 2015. Hoy la pobreza es la forma a través de la cual tenemos que medir la economía. La economía no puede prescindir de un aspecto y de un rostro humano, que es el que nos está indicando que la mitad de los chicos en la Argentina vive en hogares que no tienen cloaca, agua ni inodoro. Pasan hambre, 1 de cada 10 son indigentes, 1 de cada 5 chicos en la Argentina comparte colchones, y esa es la realidad con la que debemos nosotros mirar la economía. El trabajador, el ciudadano común aprecia la economía en la medida en que haya trabajo y en la medida en que el salario le alcance para comprar bienes. Y lo que sabemos es que venimos de un salario que perdió la pelea contra la inflación y la perdió sobre todo en el incremento de los precios, porque tenemos el salario acá, la inflación acá, pero los precios de alimentos y medicamentos por encima. Diputado Lafina. Sí, creo que coincidimos en que la situación es difícil, coincidimos que la pobreza sigue siendo en Argentina un flagelo y tenemos un gobierno que ha puesto como principal eje de su gobierno para ser medido y evaluado por la sociedad la reducción de la pobreza. Afortunadamente hoy salió un dato que es positivo, que va en la dirección correcta, hay 1 millón menos de argentinos en esa condición, pero falta un camino muy largo. La economía, después de un año difícil, que obviamente nos tocó a todos los argentinos pagar el desastre que había dejado el kirchnerismo, está empezando a recuperarse la economía, no hay ningún dato que indique lo contrario, 5% de crecimiento el PBI, los salarios reales han recuperado todo lo que habían perdido desde, yo diría, desde fines del inicio de la recesión, que es el segundo semestre del 2015 con Cristina Kirchner, y el primer semestre del 2016, y me parece que los argentinos han hecho un gran esfuerzo que está empezando a dar frutos y tenemos, como decía Margarita, un camino muy largo por delante en materia de reducción de pobreza, que no es solo bajar el indicador, que es un indicador de ingresos, sino darle a la gente la dignidad que no ha tenido, que es la cloaca, el pavimento, el metrobús en los barrios más vulnerables, el agua potable. Esa es la pobreza estructural que tenemos que erradicar. Hemos empezado, yo creo que estamos en la dirección correcta, un camino que será duro y largo, pero que por suerte dimos los primeros pasos y los indicadores así lo muestran. Senador Medina. Bueno, lamentablemente yo no veo las cosas así, creo que el rumbo, y lo venimos discutiendo con el diputado, que nos toca presidir las 2 comisiones de presupuesto de ambas cámaras, desde el momento que empezaron, nos parece que el rumbo que está tomando este gobierno en lo económico y en lo social es desacertado. Y creo que si bien hay cierta recuperación este año, es medido frente a un año muy malo como fue el año anterior. Y también, si bien es cierto que había problemas en la economía, el 10 de diciembre de 2015, no los negamos, lo que entendemos que todos esos problemas se han incrementado hoy. Y nos parece que ya casi 2 años de gobierno, el rumbo que se perfila es un rumbo de una economía de un crecimiento muy, muy pobre, muy mediocre. Se habla del 2%, 3%, considerando que la población crece al 1% anual. Haría falta 20 o 22 años para llegar a duplicar nuestro Producto Bruto y por lo tanto es muy difícil combatir la pobreza. Un modelo que hace mucha
se asienta mucho en el endeudamiento externo, que está creciendo de una manera muy, muy fuerte, que con las actuales tasas no es un problema, pero puede serlo, si esperemos que no ocurra, pero si la economía cambia, y también un modelo económico que le cuesta mucho generar empleo, y que también genera una distribución muy poco progresiva de la riqueza. Con lo cual, este rumbo nos parece desacertado, y nos parece que, más allá de otras discusiones, lo importante que tenemos que hacer después de la elección, obviamente, porque ahora estamos en pleno proceso electoral, es sentarnos en una mesa y poder discutir una verdadera agenda del desarrollo de la Argentina, que luego lo está faltando, obviamente no desde hace 2 años, sino hace bastante tiempo en la Argentina. ¿Diputado? Sí, no, yo creo que lo que ha pasado en materia de disminución de la pobreza es un dato muy importante, fundamentalmente porque cuando iniciamos nuestro gobierno la pobreza estaba arriba del 32%, y gracias a algunas leyes que votamos en conjunto con Margarita, con Juan Manuel, como por ejemplo la devolución del IVA a los jubilados, el fortalecimiento de los planes sociales en el presupuesto, digamos, tenemos hoy el presupuesto más alto de la historia en servicios sociales, y todo eso ha permitido que la pobreza, después de un año muy duro como fue el 2016, no haya aumentado primero y ahora empieza a bajar. Y yo creo que a diferencia de otros procesos de recuperación argentina, este es un proceso mucho más genuino, alentado por la inversión. No hay medidas, digamos, electoralistas que estén manteniendo la economía hasta las elecciones y después se va a derrumbar. Por el contrario, todo el mundo coincide que va a haber 2 años consecutivos de crecimiento. Y lo estamos haciendo, como digo, sin ningún anabólico. Es una economía que crece sano, crece en base a exportaciones, en base a inversión, con recuperación del empleo. Más de 200.000 puestos de trabajo que se han creado en el último año. Y está saliendo la economía. No es fácil, es un camino largo, pero no caben dudas de que estamos en el camino correcto. Es una economía que se ha saneado, que no tiene, como decía recién, anabólicos, y que apunta a crecer durante 2 años seguidos, después de muchos años en los cuales crecía solo en el año impar, el año de elecciones, y caía después de las elecciones. Diputada. No, primero cuando el gobierno hace esta medición sobre los 210.000 puestos de trabajo creados, hay que ver también lo mañoso que es ese cálculo, porque lo cierto es que cuando nosotros tomamos qué es lo que el Ministerio de Trabajo está midiendo dentro de lo que es el crecimiento del empleo, está la parte del sector asalariado, del asalariado del sector privado, el asalariado del sector público, el autónomo, el monotributista, y lo único que creció es el asalariado del sector público, 24.000 empleos, y el monotributista 99.000, mientras que si nosotros medimos a fines del 2015 hemos perdido en el sector privado 42.000 puestos de trabajo. Hay que ser muy cuidadoso con esa medición. ¿Por qué aumentaron los monotributistas? Entre otras cosas porque quieren cobrar la asignación universal que se amplió a los monotributistas, o tal vez porque los que perdieron el puesto de trabajo en el sector privado se vuelcan hacia el monotributo. Lo otro que tenemos que mirar es hacia dónde vamos, ¿no? Y el panorama del 2018 no es muy bueno. Vamos a pagar más de intereses de la deuda que de subsidios. El año que viene todos los argentinos vamos a pagar más luz, más gas, más transporte, y todo esto no nos está dando una buena perspectiva a nosotros. Hay que salir de lo que hoy es claro que es un modelo financiero hacia un modelo productivo. No puede ser que hoy estamos pagando 460 millones por día, 460 millones en concepto de intereses por las LEVAC. Me parece que tenemos que ir hacia un modelo productivo, porque eso es lo que nos permite mirar que los buenos indicadores que pueda haber tienen alguna garantía de sostenibilidad en el tiempo. Sí, yo ahí tampoco coincido. Cuando uno compara año contra año, se crearon 65.000 puestos de trabajo en el sector privado formal registrado. Es un dato alentador. Por supuesto que quisiéramos que fuera mucho más fuerte la creación de empleo, pero es una economía que empieza a crecer y que, como siempre pasa, las recuperaciones... El empleo industrial no ha parado de bajar mes con mes. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Y comercial lo mismo. Comercial lo mismo, ha subido en el sector, algún sector que está un poco mejor, pero en el sector industrial, que es el que más nos preocupa y el que más nos habla de un modelo de país hacia adelante, viene cayendo. La industria está creciendo. La industria está creciendo y obviamente... El sector externo se sigue creciendo. El déficit del sector externo, del crecimiento de las importaciones frente a las exportaciones, es un dato, y vamos a tener un mes muy malo, unos récords históricos en términos de déficit de la balanza externa. Sí, pero ese déficit en gran medida son maquinaria y equipos. O sea, cuando uno mira las importaciones, hoy se está invirtiendo mucho y mucho en maquinaria y equipo. La industria está creciendo, salvo con la excepción de minas y canteras. Hay autos, hay maquinaria. El problema es que el gobierno
gobierno nos promedia, ¿no? Entonces dice, nos va muy bien porque, claro, hay un patentamiento de autos de lujo que es altísimo, pero el consumo de la leche baja. Entonces, lo que está claro es que este modelo, es claro, el modelo está favoreciendo que a algunos pocos les va muy bien, por supuesto, y hay muchos. Que caiga el consumo de leche es serio, es severo en realidad, porque estamos viendo la cantidad de sectores que pierden eso. Nosotros venimos insistiendo con que es una inmoralidad que el trabajador que tiene que pagar un impuesto al Estado para comprar la leche para sus hijos, tiene que pagar ese impuesto en un país donde grandes actividades especulativas no pagan impuestos. No, afortunadamente el salario está creciendo. Yo dije recién, crece 8% interanual. El sector privado formal son los trabajadores. Y justo este fin de semana salieron varios artículos mostrando que el consumo masivo había empezado a recuperarse. La verdad es que estamos saliendo de una situación en la cual Argentina enfrentaba una crisis que era inexorable y que los argentinos pudimos evitar, y creo que ahora estamos saliendo. Y la verdad es que es un esfuerzo enorme que están haciendo los argentinos. Yo creo que los sectores más vulnerables, desde el Estado se ha intentado contener, generar una red de contención, y creo que se ha hecho un buen trabajo dentro de las dificultades que teníamos, y ahora está empezando a verse esos indicadores saliendo con más consumo. El consumo está acompañando la recuperación de la economía, pero no está yendo a más velocidad de lo que puede dar la máquina, porque hay un proceso de inversión que está recuperando y está empezando a generar empleo. Y creo que esta es la gran diferencia de lo que pasaba antes. Antes teníamos un consumo alentado en las épocas de elecciones y después venía una mega devaluación. Eso nos ha pasado en la devaluación de Kicillof en el 2014. Nos había pasado en el 2012 con el cepo cambiario, 15 días después de ganar la elección con el 54% de Cristina Kirchner. Y eso es lo que nos va a pasar ahora, porque no estamos generando una economía insustentable. Estamos, por el contrario, generando una economía basada en las exportaciones, en la inversión y en la creación de empleo, y en un fenómeno muy nuevo, que la gente lo sabe. Está apareciendo el crédito hipotecario como nunca antes, creciendo al 40% mensual, Nelson. A ver, obviamente uno querría que las cosas fueran así, pero lamentablemente uno lo que ve, sobre todo en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, es una realidad muy distinta, especialmente en el conurbano. Uno, en esos mismos datos del INDEC de hoy, una colega suya, María O'Donnell, publicó un dato que mostraba que frente a esa pequeña caída, pero bueno, positiva del índice de pobreza, había crecido la indigencia. Y eso se explicaba básicamente por el aumento de la indigencia en el conurbano. ¿Por qué? Por el aumento constante del precio de los alimentos. Y esto es justamente lo que más nos preocupa a nosotros. Yo decía que es un modelo en el cual el desempleo sigue siendo 2 dígitos. Sigue siendo 2 dígitos, y sobre todo el precio de los alimentos sigue siendo un problema muy, muy fuerte, y creo que tiene que ver con justamente lo que estamos señalando, la preocupación por un determinado modelo que privilegia algunas actividades y no otras, y son las actividades que más requieren los argentinos para poder generar un crecimiento. Frente a eso, me parece que el camino necesariamente tiene que ser reconocer los errores y poder discutir, como he discutido un montón de veces con el gobierno. Recién el diputado comentaba, por ejemplo, cuando el crecimiento del gasto social de este gobierno. Eso se logró en buena medida por una tarea que hicimos nosotros, creo que la discutimos acá cuando fue la emergencia social, de una gran discusión que finalmente el Ejecutivo se dio cuenta de una buena iniciativa y la implementó. Estas son elecciones legislativas, no votamos presidente ni gobernador. Me parece una buena oportunidad para votar un Congreso plural con políticos que pueden llevar adelante esas tareas. Minuto final, sí. No, sobre todo lo que nosotros vemos, y esto en el conurbano, yo recorro las calles comerciales y lo cierto es que vamos contando la cantidad de comercios con la persiana cerrada, otros comercios que me esperan con la factura de la luz, porque estos son los datos reales. La economía hay que medirla también en cuanto que un pequeño kiosco de barrio me espera con la factura y paga hoy 3 veces más de lo que pagaba en el periodo anterior, ¿no? Las facturas de luz y gas son terribles. La pyme, la verdad es que el acceso al crédito no le llega. La pyme lo que quiere es poder comprar una máquina, y hay que masificar el crédito justamente para herramientas y maquinarias para el pequeño empresario, el pequeño industrial, que con una máquina crea 2 puestos de trabajo y hoy no tiene accesibilidad a ese crédito. 30 segundos, sí. Sí, yo soy de la provincia de Santa Fe, estoy recorriendo la provincia y la verdad que encuentro una realidad distinta en el sentido de argentinos que tienen una enorme esperanza de que ven un camino de cambio, que empiezan a ver obras que hace décadas se prometían y no se hacían, y un gobierno que empieza a hacerlas, y una enorme esperanza de que vamos a salir adelante. Yo, por el contrario, más que decepción, desánimo y pronósticos apocalípticos, siento que la gente tiene una enorme esperanza y que ve en un gobierno, incluso en un parlamento, ¿por qué no?, que está a la altura de las circunstancias y que lo está llevando por el buen camino. 30 segundos Sí, finales, pronósticos apocalípticos no tenemos. Lo que estamos son preocupados por algunas cosas. Cuando uno recorre, por ejemplo, las pymes, una industria que fabrica productos, por ejemplo, plásticos, me tocó hace poquito, me dice que desde el gobierno se le pide que se reconvierta y que haga chip.
no tiene una línea de crédito, no tiene un apoyo, no tiene una cuestión para poder hacerlo. Que hace falta una reconversión, sin duda, pero hace falta un Estado que recupere un rol más activo y que sea capaz también de sentar a los actores en una mesa, empresarios, trabajadores, la dirigencia política, para acordar un modelo de desarrollo, porque nos preocupa mucho lo que está ocurriendo ahora y que lo que queremos, al contrario, que llegar a pronósticos apocalípticos, es contribuir para que las cosas mejoren. A los tres muchas gracias y ojalá esto después de las elecciones sea el tono de la discusión política en la Argentina, ¿eh? Si la Argentina no tiene a la dirigencia política embarcada en este tipo de discusiones, gobernará Macri, X, J y más. Los problemas no se arreglan, son de enorme dimensión. Por eso si hay algo que es central es eso. Los países que crecen son los que construyen consensos y no grietas. Y creo que el gran desafío del gobierno es convocar a un acuerdo político y social para poder encarar estas discusiones. Ese es el gran retroceso que ha generado el kirchnerismo, este es el desafío que tiene este gobierno. Lo hicimos en el 2016, lo tenemos que seguir haciendo. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias.